Buenos días, bienvenidos al nuevo webinar de la SEF. En primer lugar, muchas gracias pues, a la SEF para dar soporte a estos webinares, igual que a Pfizer y a todo el grupo de AFINF por el trabajo de coordinación de los webinares. Hoy empezaremos con un webinar sobre farmacocinética y la utilización de los antimicrobianos en situaciones especiales. Creo que va a ser un webinar muy práctico, que nos vamos a llevar muchas cosas prácticas para nuestro día a día. Y para ello contamos pues con Leonor Periáñez. Ella es farmacéutica, adjunta al Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Son Espasas. Es responsable del área de infecciones y farmacocinética de antibióticos y de PROA y también en la unidad de medicina intensiva. Es miembro de la Comisión de Infecciones del Hospital, de la Profilaxis Antibiótica y Control Antibiótico, y también es miembro del Grupo Coordinador Nacional del Programa Nacional de Resistencias Antibióticas, del PRAN, de la agencia, y coordinadora del PRAN de las Islas Baleares. Es miembro del equipo PROA del hospital y responsable del área de críticos. Y también forma parte pues, del grupo coordinador de la SEF, del grupo coordinador de la FINF de la SEF. Para ello también, para la sesión de hoy, contamos con Sonia Luque. Sonia es la adjunta del Servicio de Farmacia del Hospital del Mar y es responsable del área de farmacocinética clínica, con amplia experiencia en la monitorización de diferentes antifúngicos y antimicrobianos. Sonia ha tenido la gran suerte, ¿no?, de que recientemente ha estado haciendo una estancia formativa en la Universidad de Liverpool en el desarrollo de modelos farmacocinéticos y poblacionales. Quiero agradecer a las dos, son dos personas con mucha experiencia en la farmacocinética y en la monitorización de antimicrobianos y creo que nos van a dar una visión muy práctica de este campo tan importante para garantizar el buen uso de antimicrobianos. Solo me queda recordaros que este webinar forma parte de una serie de webinares que hemos impulsado desde el grupo AFINF. El próximo webinar, ya lo pueden apuntar, será el próximo 5 de noviembre, que vamos a tratar sobre los programas de tratamiento antibiótico a domicilio. Y sin más, doy paso a Sonia. Sonia, cuando quieras, pues ya podrías empezar. Gracias. ¿Se ve bien? ¿Todo correcto? Sí, ¿no? Bueno, buenos días y antes de nada agradecer a todos la gente que nos está escuchando para su participación en este webinar, que esperemos que sea de utilidad y que entre todos aprendamos un poquito más sobre el PKPD y la dosificación de antibióticos en situaciones especiales. Este va a ser un poquito el índice de la sesión. Vamos a hacer una breve introducción teórica simplemente para situarnos en el tema sobre qué es el famoso PKPD, cómo vamos a clasificar los antibióticos, qué estrategias podemos utilizar en el caso de que tengamos un índice o un PKPD subóptimo en uno de nuestros pacientes y qué limitaciones podemos considerar a la hora de utilizar estas estrategias. Luego, simplemente una pequeña pincelada de qué limitaciones tiene toda esta área del PKPD y luego una pequeña introducción a la parte más práctica que sería la aplicación del TDM o del Therapeutic Drug Monitoring. Vamos a empezar un poquito solo dando eso, una breve introducción más de tipo teórico. Ya sabéis todos vosotros de sobras qué es la farmacocinética y qué es la farmacodinamia, que la farmacocinética la vamos a definir mediante una serie de parámetros que van a depender en este caso del antibiótico y del propio paciente, y en el caso de la farmacodinamia, en el tratamiento de las infecciones o de los antimicrobianos, va a depender del patógeno causal, ya sea un patógeno digamos, aislado en el caso de una infección probada o del que sospechemos que puede estar causando esa infección y, por lo tanto, la vamos a caracterizar mediante la concentración mínima inhibitoria de ese patógeno. De todos los parámetros cinéticos, que ya sabéis que hay muchísimos y que lo estudiamos sobre todo pues, en la carrera, a nivel práctico, a nivel de práctica clínica habitual pues, y de PKPD de antibióticos, se utilizan estos cuatro que están marcados en negrita, que sería el famoso PICO o la Cmax, el BAI o la CMI.
Luego podemos tener una concentración average o promedio, ¿vale? Como CSS en determinados antibióticos, por ejemplo la colistina, o en el caso que utilicemos infusiones continuas, y luego la famosa área bajo la curva de niveles plasmáticos, que se suele calcular en 24 horas. Un tema importante y que también ya conocéis es el tema de diferenciar la concentración total de fármaco y de la concentración libre o no unida a proteínas. Y esto es algo que también sabemos, pero que muchas veces cuando te revisas bibliografía no queda claro muy bien ese índice PKPD o esa concentración o esa área bajo la curva, si está definida en base a fármaco total y en fármaco libre, ¿no? Y también, sobre todo, a la hora de determinar a nivel analítico estos fármacos, hay que, bueno, lo ideal, digamos, sería siempre intentar determinar la concentración libre, cosa que a veces no es fácil a nivel metodológico. En cuanto a la farmacodinamia, el PD, ya hemos comentado que va a depender del patógeno causal, que lo definimos con la famosa CMI, que todos vosotros conocéis, que tiene una definición muy estandarizada, ya sea por EUCAST o por CLSI, y que tenemos que tener siempre presente que no deja de ser un parámetro de laboratorio, que se determina a unas condiciones muy estandarizadas, y un parámetro medido in vitro y estático, es decir, a una concentración estática o constante de antibiótico, que ya sabéis que evidentemente no es lo que sucede cuando tenemos una infección real en un organismo. Al combinar, ¿no? Ya sabemos el PK y el PD, aparece pues el famoso PK-PD y por qué o cuál es el objetivo final de intentar mejorar, optimizar o dosificar mejor nuestros fármacos. Pues el objetivo final pues, es evidentemente el beneficio del paciente, intentar mejorar las tasas de curación clínica, intentar mejorar la eficacia microbiológica, es decir, una negativización de los cultivos, reducir la toxicidad, ¿vale? Y sobre todo, ya sabéis, un aspecto fundamental en nuestra área, en nuestra situación actual, ¿no? Epidemiológica, que es prevenir la aparición o la selección de cepas resistentes. Cuando combinamos la cinética y la dinámica, pues aparecen estos tres índices PKPD, que seguramente ya conocéis, que sería el pico, la Cmax partido por la CMI, el área bajo la curva partido por la CMI, y luego el porcentaje de tiempo entre dos dosis consecutivas en el que la concentración de ese fármaco, de ese antibiótico, está por encima de la CMI del patógeno que sospechamos. Estos son los índices básicos que se utilizan pues, a nivel de práctica clínica habitual. Y esto es exactamente lo mismo, es una diapositiva una imagen, digamos, muy clásica, pero es una manera más visual de representar estos índices de KPD. Cuando intentamos clasificar los antimicrobianos para saber qué índice PKPD vamos a utilizar para cada uno de ellos, es fundamental conocer estos tres patrones de actividad, que seguramente también habéis escuchado en múltiples sesiones, que son distintos, ¿no? El primero sería aquellos fármacos, aquellos antibióticos cuya eficacia, cuya actividad a la hora de reducir la carga o el núcleo bacteriano va a depender de la concentración y que además tienen un efecto post-antibiótico prolongado. El segundo siempre hay que considerar o recordar que es fácil, que es absolutamente contrapuesto al anterior, es decir, su eficacia va a depender del tiempo de exposición y en cambio van a tener un efecto postantibiótico mínimo o muy cortito. Y el tercero es un patrón mixto, que yo siempre digo que es como un cajón desastre, que es un poco donde vamos a colocar todos aquellos antibióticos que no tienen un patrón tan claro, concentración dependiente o tiempo dependiente. En el primer caso, ya sabéis seguro y habéis utilizado todos vosotros en vuestros hospitales que la estrella del grupo son los aminoglicósidos. A más concentración, a más pico, a más Cmax, pues más actividad, y con lo cual el índice predictor a optimizar sería el famoso pico partido por la CMI. Y luego tenemos otros miembros, otras familias, en los cuales el mejor índice o el índice que más se ha estudiado, que no tiene por qué ser el mejor, sería también la área bajo la curva partido por la CMI, y aquí incluiríamos las quinolonas, el metronidazol, la daptomicina, etcétera, etcétera. El segundo grupo, que hemos comentado que era absolutamente contrario al anterior, ¿vale? Son aquellos en los que vamos a buscar concentraciones más bajitas o no tan altas, pero mantenidas en el tiempo. El mejor índice predictor pues va a ser esta free time por encima de la CMI, es decir, ese tiempo en el que el antibiótico está siempre por encima de la CMI. Y las estrellas del grupo, que seguro también lo sabéis, son los beta-lactámicos y los carbapenémicos. Y luego ese tercer grupo, en el que vamos un poco a meter todo lo que nos encaja en ninguno de los dos grupos anteriores,
que es ese patrón más mixto en el que vamos a intentar optimizar el área bajo la curva partido por la CMI, y en este grupo pues encontramos la vancomicina, el linezolid, la tigeleclina o la citromicina. Un aspecto importante que yo creo que, bueno, que es importante destacar es que estos tres patrones o estos tres índices no son excluyentes entre sí, y de hecho cuando miras la bibliografía, que hay muchísimas revisiones sobre el tema, puedes ver pues que algunos de ellos, por ejemplo, aquí he puesto por ejemplo el linezolid, pues pueden compartir más de un índice PKPD, y que muchas veces te puedes llevar la sorpresa que se cumpla uno y no se cumpla el otro. Por ejemplo, el linezolid o, por ejemplo, las quinolonas, ¿no? En el que podríamos tener dos índices PKPD predictores de eficacia. Cuando ya sabemos un poco los índices PKPD, sabemos los patrones de actividad, ¿no? Concentración, tiempo y patrón mixto, y sabemos qué índice vamos a optimizar, ¿no? Cuando tengamos un paciente real, necesitamos saber ese valor óptimo, qué valor vamos a buscar, ¿no? Y esto puede basarse en estudios preclínicos, ya sea in vitro o en modelos in vivo de ratón, normalmente, o en estudios clínicos, ¿no? Que han intentado correlacionar un valor determinado con todas estas variables que hemos comentado anteriormente. Para no extenderme más, pues porque tampoco creo que tenga mucho sentido empezar a dar valores, os quiero presentar una de las múltiples revisiones que hay sobre el tema, que están súper bien escritas por expertos mundiales. En este caso es muy reciente, es del Intensive Care Medicine, ¿vale? Y es una revisión que es un resumen un poco, ¿no? de la evidencia que hay, de los principales, digamos, familias de fármacos en los que quizás se hace más monitorización farmacocinética, y en el que nos definen tres targets distintos de PKPD. El primer target, que está basado en ensayos preclínicos, ya sea in vitro o in vivo. El segundo target, que está basado en ensayos clínicos, en humanos. Y el tercer target, en el que nos intenta fijar un límite de toxicidad, ¿no? De que podemos subir la dosis siempre y cuando no pasemos este límite de toxicidad. Si os fijáis, muchas veces no son, algunos sí, pero pueden haber diferencias entre los tres, y en algunos casos estamos bastante faltos de información. Pues, por ejemplo, en el caso de la colistina, que nosotros la trabajamos muchísimo, tenemos un par de targets preclínicos, pero no tenemos absolutamente ninguna información de qué niveles o qué target PKPD tenemos que utilizar para mejorar la eficacia clínica de nuestros pacientes. Ya hemos definido un poquito los fármacos, los índices, el patrón de actividad, y podemos consultar en la bibliografía el valor óptimo, pero ¿qué sucede si tenemos un paciente, le hacemos unos niveles, tenemos la suerte de tener la CMI, calculamos su índice PKPD y resulta que es un índice subóptimo, ¿no? ¿Cómo podemos optimizar o mejorar o intentar llegar al valor que creemos que nos va a mejorar la eficacia clínica de ese fármaco? Pues las estrategias evidentemente van a depender de esos tres patrones que hemos comentado anteriormente. Entonces, en el primer grupo, ¿vale? Los concentración dependientes, nos va a interesar subir las concentraciones, subir la Cmax y también la OC. En el segundo grupo no buscaremos aumentar tanto la Cmax, sino maximizar el tiempo, ¿no? Esas concentraciones por encima de la CMI. Y en el tercer grupo, que es un poco en el que todos los fármacos no bien definidos podríamos colocar, vamos a intentar maximizar el AUC, la exposición global. En el caso de los concentración dependientes, tenemos una estrategia que siempre funciona, que sería, bueno, vamos a dar una dosis más alta, de esta manera subimos seguro el pico, subimos seguro el área bajo la curva y prolongamos el efecto postantibiótico, pero ya sabéis las limitaciones, pues ya sea pues, por toxicidad o por propia ficha técnica, ¿no? ¿Qué otra estrategia que se utiliza y la utilizáis seguro en todos vuestros hospitales? Pues administrar pues estos fármacos, pues, más famosos son los aminoglicósidos, administrar la misma dosis, pero reducir el intervalo, es decir, darlo en dosis única diaria. De esta manera conseguimos un pico mucho más alto y optimizamos la Cmax partido por la CMI. Y no nos preocupa tanto o no nos preocupa que el valle esté por debajo de la CMI porque tenemos ese efecto postantibiótico prolongado. ¿Qué sucede en el grupo contrario? Pues vamos a buscar la situación contraria, ¿no? En el que buscamos una dependencia más del tiempo.
También podemos aumentar la dosis, podemos pasar pues, de meropenem 1 gramo cada 8 a meropenem 2 gramos cada 8, sería una opción, pero tenemos los mismos límites. Podemos reducir el intervalo, ¿vale? Podemos decir, bueno, pues vamos, en vez de darlo cada 8, lo vamos a intentar dar cada 4, cada 2, pero en este sentido, pues creo que podemos provocar una rebelión en nuestro personal de enfermería. Sí, vamos sugiriendo que den los beta-lactámicos cada 2 horas. Y, por lo tanto, ¿cuál es la estrategia más extendida y que está más de moda y de la que sale muchísima bibliografía? Pues administrarlos en infusión extendida, más de 2 horas, o en continua, en 24 horas, en vez de la infusión intermitente, ¿no? ¿Qué buscamos con esto? Pues buscamos una mucha menor oscilación en el valle y en el pico, es decir, un patrón más constante, y en el caso de la infusión continua, pues prácticamente tener una infusión constante a lo largo del tiempo. Esta estrategia se utiliza mucho, seguro que en vuestros hospitales pues es relativamente habitual, pero vamos a ver un poquito qué evidencia hay a nivel o qué beneficios nos aporta administrar, en este caso, los beta-lactámicos en estas perfusiones extendidas continuas. Está muy demostrado y hay mucha bibliografía al respecto, que este sistema de prolongar la infusión permite reducir la dosis diaria de antibiótico, es decir, podemos conseguir un target PKPD adecuado con menos dosis diaria de antibiótico, con lo que podemos reducir los costes, que es un aspecto fundamental, en especial cuando estás utilizando antibióticos pues, de alto coste, como Ceftavi o Ceftolozano, y luego pues, mejora muchísimo el perfil PKPD de estos fármacos, vamos a minimizar mucho las fluctuaciones de concentración. Pero, ¿qué sucede? Al final, administrarlo así, vamos a salvar más a los pacientes, se van a curar más, la tasa de curación, o se van a curar antes, o qué sucede, ¿no? Pues cuando te revisas este tema de manera más o menos continuada y haces una búsqueda en el PubMed, ¿vale? Pues te das cuenta que en los últimos pues, 30, 40 años, quizás un poco más, la cantidad de artículos que se ha publicado sobre el tema es brutal. E incluso se han publicado una gran cantidad de metaanálisis con resultados contradictorios, y por suerte recientemente ya han aparecido ensayos clínicos randomizados que nos han dado un poquito de luz o de información a raíz de poder extraer algún tipo de conclusión. Si ponemos, bueno, esto que es un tema que todavía se le da muchas vueltas, o todavía hay muchos estudios en marcha, ¿no? ¿Qué sucede si ponemos en una balanza un poco la evidencia disponible, resumida? Porque aquí voy a poner, digamos, las citas más importantes en el sentido de metaanálisis o estudios con una metodología más correcta. El primer metaanálisis que salió fue en el 2005, que no acabo de demostrar ni que fueran bien ni que fuera mal esta estrategia. Había un cierto beneficio en curación clínica, pero no en mortalidad. Luego aparecieron a partir de los siguientes años, ¿no? Hasta el 2009, 2010, 2011, una serie de revisiones y algún estudio en el que parecía ser que este tipo de infusión no lograba grandes beneficios clínicos, pero sí que es verdad que desde el 2013, 14 hasta aquí, especialmente en los últimos años, han aparecido ensayos clínicos randomizados en un perfil muy específico de paciente, pero que sí que han demostrado beneficios a nivel de mortalidad. Por lo tanto, si resumimos muy brevemente lo que sería la evidencia actual de estos sistemas de infusión, pues ya hemos dicho que mejora el PKPD, reduce los costes y la dosis de antibiótico. Sí que hay una cierta evidencia a nivel clínico, pero especialmente en un perfil de paciente, que es el paciente de la UCI, grave, séptico, y la mayoría o muchos estudios se han focalizado en infecciones de localización respiratoria, y por lo tanto quizás se tendría que definir más o que acotar más el tipo de paciente que se puede beneficiar de esta estrategia, y no sería quizás tanto una estrategia de aplicación universal para todo el paciente al cual le vamos a administrar beta-lactámicos. ¿Nueva evidencia? Pues nueva evidencia sí, la va a haber, por suerte. Estamos todos esperando los resultados del Blind-3, que es un estudio brutal, un estudio multicéntrico, randomizado,
que pretende evaluar una variable muy dura, como es la mortalidad, en más de 7.000 pacientes críticos con sepsis, en el que se va a comparar la infusión intermitente y continua de beta-lactámicos. Y que, según creo, en un año o así podremos tener algún tipo de resultados. Están en fase de inclusión de pacientes. Cosas importantes a la hora de, o limitaciones, o voy a poner un poco la parte negativa de todo esto. Ya sabéis que es importante siempre considerar y revisar la estabilidad de la solución si la vamos a administrar en infusión continua a temperatura ambiente, y si no, será necesario hacer un cambio de la perfusión. Hay un problema, o puede haber un problema de incompatibilidad, ¿vale?, con otros fármacos. Hay un riesgo más alto tanto de flebitis como de infección de la vía, y luego hay un problema de tener un paciente conectado a una bomba durante todo ese tiempo, lo cual limita mucho la movilidad, que es algo que no nos preocupará evidentemente en un paciente crítico, pero sí en otro tipo de paciente. Siempre, o al menos es mi recomendación, confirmar la estabilidad. Hay muchísimas guías, estas de la Johns Hopkins, pero si no, bueno, puedes consultar en varias bases de datos, y porque más que nada porque van saliendo novedades, ¿no? Sobre todo, bueno, también hacer una búsqueda en el PubMed. Y para tirarme un poquito piedras sobre mi tejado, a pesar de que a mí pues me encanta el PKPD, pero creo que es importante saber las limitaciones de toda esta área. Quería comentar las limitaciones a nivel cinético. Importante lo que ya sabéis, que todos estos índices los calculamos en el 90% de los casos en concentraciones en plasma o séricas, y tenemos muy pocos índices que nos digan o que estén definidos en el lugar de la infección. Lo que comentaba de que en teoría tendríamos que disponer de valores óptimos de fracción libre, de índices PKPD basados en la fracción libre, y nosotros también siempre analizar la fracción libre, no la concentración total del fármaco. Y luego el tema del área bajo la curva, cuando tienes un fármaco en el cual lo que quieres hacer es optimizar, el índice PKPD de AUC partido por ACMI, y no tienes un programa bayesiano que te permite calcular o estimar esa área bajo la curva, pues bueno, es difícil, ¿no? Y bueno, a no ser que puedas sacar 3 o 4 muestras o concentraciones del paciente, es difícil de calcular. Y luego hay limitaciones del propio PD, que algunas ya las hemos comentado. Sería necesario conocer el valor del ACMI exacto, no solo el punto de corte, que nos las dan muchas veces los métodos automatizados, y además de una manera precoz. Volver a recordar que ese CMI en el cual nos basamos no deja de ser un parámetro estático, medido en unas concentraciones y a unas digamos, condiciones muy controladas, que pueden ser muy distintas de las reales. Y luego que a nivel internacional o a nivel, digamos, de la comunidad científica está aceptada una variabilidad de una dilución en la determinación de la CMI, con lo cual nos puede hacer variar mucho la magnitud de nuestro índice. Y ya finalmente pasar un poco más a la realidad, después de quizás esta parte más teórica o más pesada. Y aquí sí que, bueno, pues es la realidad que tenemos todos, ¿no? De nuestros hospitales, de la presión asistencial, de los costes, de la dificultad de tirar para adelante pues un área como esta. Y esto, bueno, no es solo, digamos, en nuestro país, sino también hay muchos estudios que lo han puesto en evidencia. Estos son tres de ellos, que son estudios o encuestas que analizaron un poco cómo se realizaba el Therapeutic Drug Monitoring en distintos países, y se confirmaba que había pocos hospitales que tenían, ¿no?, la posibilidad de hacer TDM de muchos antimicrobianos de manera rutinaria, que además había una elevadísima variabilidad a la hora de seleccionar qué pacientes se beneficiaban de TDM, qué métodos analíticos se tenían que utilizar, incluso qué índice PKPD se tenía que optimizar o cómo se tenían que ajustar las dosis, con lo cual nos encontramos que nos faltan como unas guidelines o unas guías. Y esto hace que muchas veces, pues a la hora de tomar decisiones o de decidir qué paciente monitorizas o no, o si le ajustas la dosis o no, o si estás buscando un índice PKPD óptimo o no, pues tengas muchísimas dudas y pongas un poco en cuestión, ¿no?, si estás haciendo las cosas de manera correcta o no. Y por eso he creído súper importante presentar este artículo, que también es del Intensive Care Medicine, que también ha aparecido este año, que ha sido un documento esperado, es un documento de posicionamiento de muchas sociedades científicas basado en
la monitorización clínica en el paciente crítico, qué evidencia hay, qué fármacos deberíamos o sería conveniente monitorizar y un poco los índices PKPD en este grupo poblacional. Y no solo eso, sino que, por suerte, pues estamos esperando los resultados de los ensayos clínicos. Este es el Optimal TDM Study, que es un estudio es un estudio más toxicológico en el que intenta relacionar el PKPD, la exposición plasmática de distintos fármacos con la toxicidad clínica, con el fin de definir una serie de valores plasmáticos o de índices PKPD que sean seguros. Y también el resultado de este otro ensayo clínico, el Dolphin Trial, que es un ensayo clínico prospectivo multicéntrico en 8 UCIs, que pretende evaluar si realizar TDM de manera precoz en betalactámicos y quinolonas mejora pues, a nivel de mortalidad, de curación, los resultados clínicos de los pacientes, y en el que habrá un grupo control y un grupo, digamos, de intervención en el que se realiza el TDM. Y a pesar de que sí que estamos, digamos, esperando los resultados del Dolphin, pues hemos puesto una velita, ¿no? Deseando que este grupo holandés, que es este del Dolphin Trial, no publique los resultados antes que nosotros, porque, bueno, esto sí que tenemos la suerte de que también estamos intentando llevar a cabo o aportar un poco nuestro granito de arena a favor del TDM, y diseñamos un estudio bastante similar, también evaluando la eficacia clínica o los resultados clínicos y de coste-efectividad de la monitorización de algunos antimicrobianos en los pacientes críticos, por suerte gracias a una beca FIS, y esperamos pues también poder responder algunas de las múltiples preguntas que se nos plantean. Y simplemente ya para acabar, que no sé si me estoy extendiendo mucho de tema, recordar 4 pinceladas. Ya sabéis que los antimicrobianos se clasifican en distintos patrones, y en función del patrón vamos a optimizar el Cmax partido por la CMI, el tiempo por encima de la CMI o la UC partido por la CMI, que son los 3 índices PKPD más utilizados, que en el caso de los concentración independientes intentaremos utilizarlos en única dosis diaria. En el caso de los betalactámicos intentaremos prolongar la perfusión extendida o continua, que el paciente que más se va a beneficiar de esta perfusión, el paciente grave, crítico séptico y con infecciones respiratorias y CMIs altas, y finalmente que nos falta mucha información a nivel de estandarización o unas guías de práctica clínica sobre cómo aplicar el TDM en nuestros centros. Muchas gracias por estar aquí, por compartir esta sesión con nosotros, y dudas y preguntas creo que al final, cuando acabe nuestra compañera, y encantada de discutir con vosotros experiencias y comentarios que tengáis. Gracias, Leo. Sonia, muchas gracias. La verdad es que tu sesión pues, ha sido súper interesante, súper práctica. Se nota, es un lujo escucharte siempre. Como decía Sonia, al final hay un turno de preguntas. Las podéis poner en el chat. Intentaré yo agrupar pues, las preguntas por un poco temas y ponentes, pero os animo a que lancéis preguntas, porque de verdad que hoy tenemos pues a 2 ponentes que son maravillosas, que tienen mucha experiencia en el tema, saben, esa es su práctica diaria, y por tanto tenemos que aprovecharlos. Leo, es tu turno. Si quieres, cuando quieras, pues puedes empezar con la utilización la utilización de los antimicrobianos en situaciones especiales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta y qué podemos aportar? Perfecto. ¿Veis la sesión? ¿Se ve? Bueno, sí, Leo, perfecto. Perfecto, gracias. Pues gracias, Aurora, por la presentación. Gracias, Sonia, por tu excelente revisión en cuanto al tema, que seguro que nos llevamos todos muchas ideas. Y nada, quería agradecer también de aquí al grupo AFIMF, a la SEF y en este caso a Pfizer, que son los que están promocionando las formaciones así online en estos tiempos difíciles. Y nada, yo soy Leo, perdona que me voy a bajar la pantalla, que si no, no veo la sesión. Vale. Y os voy a comentar, a grandes rasgos, ¿vale? Porque tampoco tenemos mucho tiempo, sobre la dosificación de antibióticos en poblaciones especiales. Las poblaciones especiales que hemos considerado que nos pueden ser más básicas para el día a día, pues son aquellos con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática, población de quemados y población de obesos. Vale. Diversos factores fisiológicos, como puede haber contado Sonia,
como la edad, el peso, el embarazo, la lactancia, y patológicos, como son los que os voy a contar yo, pueden modificar la cinética de los fármacos y también, lógicamente, de los antibióticos, condicionando entonces su respuesta a que en muchas ocasiones se tengan que ver modificadas las pautas posológicas para evitar toxicidades o intoxicaciones. A grandes rasgos, en esta tabla podéis ver los factores cinéticos, ¿vale?, que podrían afectar a los antibióticos hidrofílicos o lipofílicos según el grupo en el que se encuentren. Pero bueno, como es algo muy resumido, vamos a ir poco a poco, estos a grandes rasgos en general, vamos a ir poco a poco visualizando cada una de las diferentes poblaciones que os comentaba, ¿no? Obesidad, insuficiencia renal, insuficiencia hepática y quemados. Y aparte, he seguido más o menos el mismo esquema en cada una de las poblaciones, en donde os introduzco un poco la patología, en donde os comento cuáles son los parámetros cinéticos que se ven más o menos afectados en este tipo de patología, y luego en dónde podéis encontrar información de dosificación y algún ejemplo de algunos artículos que considero que pueden estar bien para que los podáis tener a mano. Vale. Este sería lo que os comentaba, un ejemplo de cómo se alteran los fármacos hidrofílicos según los cambios del volumen de distribución o el clearance, que lógicamente esto lo ha comentado muy bien ya Sonia y no voy a entrar, pero por poneros un ejemplo, un fármaco con un clearance, un antibiótico con un clearance muy alto, que tenga un volumen de distribución muy alto también, va a tener una concentración muy bajita, con lo cual volvemos a lo mismo, hay que ver cuáles son los parámetros que nos pueden beneficiar para llegar a pautas posológicas correctas. Perdona. Vale, empezamos por la patología renal. El deterioro de la función renal afecta tanto a la eficacia como a la seguridad de cualquier fármaco, en especial también de los antibióticos. Para ello realizamos un ajuste de dosis para garantizar una eficacia y una mínima toxicidad, que este ajuste de dosis puede variar en forma sustancial en función de qué ecuación hemos utilizado para calcular cuál es el clearance, ¿no?, o la función renal de este paciente, y también se ve afectado el ajuste de la dosis por los tipos de sustitución renal que estemos utilizando. No es lo mismo una hemodiálisis que una terapia continua de reemplazo renal o un ECMO. Aspectos prácticos en estos pacientes, que el cálculo teórico de dosis suele ser generalmente diferente a las guías, a las dosis que ponen las guías de tratamiento. Estas guías suelen estar basadas en pocos pacientes, dado que, como sabéis, la mayoría de los estudios, y generalmente es uno de los factores de exclusión de los estudios, el tener patología renal, con lo cual la información que hay es en base a los estudios que no son estudios como tal, pero sí que se han ido publicando, bueno, pues cuáles son las dosificaciones o cómo tenemos que dosificar en estos pacientes. Cambios en el paciente, como en peso, en proteínas plasmáticas y en el clearance, se verán también afectados para su posología. El equipo utilizado, como os he comentado anteriormente, también va a haber afectado qué sistema, qué tipo de filtro, si es de alta extracción o de baja extracción, también se ve afectado para la dosificación correcta. La forma de dosificación de los antibióticos, es decir, si estamos en una perfusión extendida o una continua, también va a afectar, y la sensibilidad del microorganismo. ¿Vale? En el caso de los pacientes, por ejemplo, en el caso de la insuficiencia renal, podemos tener pacientes que no se van a dializar o que sí se van a dializar. Pues en los pacientes que no se van a dializar, pues en este ejemplo es un fracaso renal agudo, por ejemplo, o una enfermedad renal crónica que sí que puede estar en hemodiálisis, pero si está más o menos controlado, puede no estar en hemodiálisis. Bueno, pues el objetivo de ambos, como podéis imaginaros, es garantizar que no tengan toxicidad debido a las dosificaciones. Para medir la función renal en el caso del fracaso renal agudo, lo que se aconseja es tener el aclaramiento en orina determinado de 24 horas. Y si no puede ser en 24 horas, por hacer una recogida de menos horas, de 4 o de 8 horas, y tener lo que es el filtrado real del paciente. El ajuste de fármaco, en el caso de la insuficiencia renal aguda, ¿vale? Se considera que las dosis de carga deberían ser unas dosis estándar, ¿vale? E incluso en aquellos antibióticos hidrofílicos se aconseja aumentar un 25 o un 50% la dosis de carga. En la insuficiencia renal crónica la dosis de carga se puede mantener más o menos igual. Y se aconseja eso, no ajustar, sobre todo en el renal agudo, que generalmente se suele solucionar durante los siguientes días, se suele recomendar no ajustar en las primeras 24 o 48 horas, es decir, intentar dar a lo mejor dosis plenas
y ir valorando el clearance a medida que van para cada 24 horas y una vez yendo valorando, realizar el ajuste posológico o no. En aquellos pacientes que vayan a ser dializables, los fármacos más dializables y los que lógicamente van a tener más extracción van a depender pues, de estos 4 parámetros. Los fármacos más dializables son aquellos que van a tener un bajo peso molecular. Si os fijáis en esta gráfica que os pongo, por ejemplo, los glucopéptidos como la vancomicina tienen un peso molecular muy alto, con lo cual serán más difícilmente dializables a rasgos generales. Serán más fácilmente dializables también aquellos con un elevado clearance. También serán más fácilmente dializables aquellos que tengan un bajo volumen de distribución y los que también tengan una escasa unión a proteínas plasmáticas, ¿vale? Recordaros eso, las situaciones en las que afectan a la unión a proteínas plasmáticas, como sería una hipoalbuminemia, ya sería por un deterioro de la función hepática, por un paciente crítico, una hemodilución, una acidosis o un tratamiento con heparina. Vale, ¿y dónde podemos consultar? Este sería ya el fin de lo que sería cómo dosificar o qué parámetros vamos a tener en cuenta para la patología renal. Pues ¿dónde vamos a consultar cómo podemos dosificar los antibióticos? Pues lógicamente siempre hay que acordarse primero de las fichas técnicas y en el caso de que la ficha técnica no venga muy clara, porque a veces suelen estar antiguas y no se han actualizado, ir a las bases de datos de Micromedios o UpToDate. También tenemos guías de tratamiento publicadas como la guía PRIOAM, en donde podéis ver aquí los diferentes ajustes tanto de ECMO como de terapia de reemplazo continuo, y etcétera. Y estos 2 artículos que he considerado que están bastante bien, que son como unas revisiones y que os pueden aportar bastante información, los de Schenk y los de Wolf. Pasamos a otro tipo de población, que sería la dosificación en pacientes con insuficiencia hepática. Sabéis que el hígado participa en muchísimos pasos y fases de eliminación de los fármacos y que las alteraciones asociadas a él, desde la función renal, que a veces es un síndrome hepatorenal o una hipoalbuminemia, indicarán alteraciones específicas y que pueden afectar también, como os comentaba, la hipoalbuminemia, la baja unión a proteínas plasmáticas, a la cinética de los antibióticos. Los aspectos prácticos a tener en cuenta es que la vida media de un fármaco en insuficiencia hepática generalmente suele estar alterada hacia larga, es decir, suelen tener un metabolismo más lento porque el hígado no funciona correctamente, ¿no? Las alteraciones de la cinética de los fármacos son mayores si se administran por vía oral que por vía intravenosa. Acordaos de la carrera del primer paso hepático, ¿no? Que lógicamente si el hígado está mal, el primer paso hepático pues ya va produciendo problemas. Y comentaros que para los fármacos que se encuentran afectados por el metabolismo hepático, generalmente hay como, o sea, la que está más consensuada es la propuesta, o sea, la escala de Child-Pugh para determinar la patología hepática y de ahí se guía la dosificación de fármacos. Esta sería, para que los que no conozcáis, esta sería la puntuación para poder determinar la escala de Child-Pugh, si es A, B o C. Y en los casos en los que no existen estudios o no existe información, hay un artículo en el que sacamos esta información en el que se considera adecuado reducir a un 50%, reducir hasta un 50% las dosis iniciales en los Child-Pugh A, quedarse un 50% del Child-Pugh A de las dosis iniciales y un 25% de la dosis habitual en el Child-Pugh B. Y en el C se recomienda solo utilizar aquellos fármacos en los que se considere que son seguros. Es decir, tenéis que valorar la balanza del beneficio-riesgo, porque si no hay información puede ser peor el remedio que la enfermedad. Además, otra manera de dosificar los fármacos que también se ha publicado es en base a la extracción hepática del hígado. En base a la extracción hepática, según las categorías, si es alta, intermedia o baja, y según los grados de unión a proteínas y demás, pues se propone en base a unos estudios, se propone unas reducciones de dosis que podéis consultar en este artículo. ¿Dónde más podemos consultar información sobre la dosificación de cualquier antibiótico o cualquier fármaco en insuficiencia hepática? Pues lo mismo que os comentaba antes. En fichas técnicas, bases de datos, en las guías publicadas que son libres, de libre acceso, y en estos 2 artículos que son los que más he encontrado en donde podéis
realmente coger una tabla y visualizar si la caspofungina se tiene que dosificar en Child-Pugh-C y a qué dosis. Vale, el siguiente paso sería población en pacientes quemados, ¿vale? Que como os podéis imaginar, los pacientes quemados tienen unos cambios fisiopatológicos secundarios a una gran respuesta neuroendocrina por la patología que han sufrido. Las alteraciones cinéticas vienen determinadas por la superficie corporal que ha sido quemada y por la evolución de la enfermedad o de en este caso de la situación. Los pacientes con quemaduras son criterios de exclusión, como también os podéis imaginar, en la mayoría de estudios, con lo cual la información que hay tampoco es excesiva. Los aspectos prácticos a tener en cuenta en esta población son que tienen generalmente un hipermetabolismo, es decir, es un aumento del metabolismo muchísimo más marcado debido a un aumento del gasto cardíaco. La eliminación generalmente suele estar acelerada, con un aclaramiento renal acelerado, siempre y cuando la función renal no haya sido afectada, ¿vale? Suelen ser pacientes con una alta complejidad y que tiene que valorarse mucho la respuesta clínica y siempre y cuando, como en todas las otras patologías, se considera la monitorización individualizada la mejor manera de poderlos llevar a cabo. ¿Dónde consultar las diferentes pautas en pacientes quemados? Pues lo de siempre, lo que os comento, que esto es como, siempre es el mismo sitio, y os recomiendo este artículo de Hill del 2017, en donde también tenéis una tabla con muchísimos ejemplos de diferentes antibióticos y diferentes, fármacos, y luego también la guía PRIOAM, en donde podéis ver que también a nivel de antibióticos y antifúngicos pone un par de pinceladas de cómo deberíamos ajustar cinéticamente en estos pacientes tan complejos, que son los quemados. Y ya finalmente pasamos a la población de pacientes obesos, que bueno, se definen las clasificaciones y definiciones de la obesidad en función del índice de masa. Para que los que no os acordéis, bueno, os dejo aquí la gráfica. Y como aspectos prácticos, dados que los datos farmacocinéticos en los enfermos obesos vuelven a ser también otra población escasa, en que la mayoría de estos pacientes suelen ser excluidos de los ensayos clínicos, como todos los que hemos estado viendo que dejan de ser los ensayos ideales, ¿no? Esto sería en versión resumida, que ahora paso a comentar más detenidamente. Esto sería en versión resumida los cambios cinéticos que se producen en un paciente obeso. Os dejo aquí el artículo de MEN de 2017, está bastante interesante por si alguien lo quiere consultar. Y nada, a grandes rasgos comentaros que el volumen de distribución se ve alterado por la gran cantidad de tejido adiposo, ¿vale? ¿Y esto qué influye? Pues influye que si son fármacos liposolubles o fármacos hidrosolubles, tendremos que hacer la posología de una manera diferente. Los fármacos liposolubles tendrán una distribución aumentada en los pacientes obesos y su dosificación se considera que debería realizarse en base a peso total. En este caso encontraríamos las fluorquinolonas, los macrólidos, las tetraciclinas, etc. Y los fármacos hidrosolubles no tienen una distribución aumentada en estos pacientes y se recomienda que su peso para evitar que su dosificación para evitar la toxicidad se realice a peso ajustado. En este caso tendríamos los betalatámicos, las penicilinas, las cefalosporinas, etcétera. Para quien no se acuerde el peso total, el peso ajustado, el peso ideal, etcétera, os dejo aquí una tablita de recuerdo para el cálculo en función de si eres hombre o eres mujer y en función de qué es lo que debería consultarse. La unión a proteínas plasmáticas no se ve afectada en principio en la obesidad. Y la eliminación, la obesidad se asocia a un aumento del filtrado glomerular y del tamaño del riñón. Generalmente los más afectados los agentes con un perfil cinético, como os comentaba Sonia, de tiempo por encima de la CMI, o sea, los betalatámicos que son tiempo dependientes, o de la UC por encima de la CMI, son los más afectados por los aumentos de este clearance. Los agentes con un perfil farmacodinámico de dosis dependiente se verán más afectados por las alteraciones del volumen de distribución. Y donde consultar otra vez nuevamente, pues lo que os he dicho, fichas técnicas, las diferentes bases de datos, la guía PRIOAM,
la guía PRIOAM y la guía de zonas espaciales, que también está en información. Os dejo estos dos artículos, ¿vale? Es uno de Brett Johnson y otro de Polso, que también están, son dos revisiones que también se encuentran bastante, os pueden ayudar bastante, tanto por grupo como porque también posicionan tablas de consulta, que realmente es lo que generalmente necesitamos, una tabla de consulta que nos diga exactamente cómo deberíamos dosificarlo y en base a qué tipo de peso. Luego también recomendaros una modificación de la tabla que publicada por Fernández de Gamarra y, bueno, es una conjunción de dos artículos y de Serra Soler, en donde también podéis ver a grandes rasgos cómo sería la dosificación en este tipo de pacientes. Y nada, ya finalizo, no sé cómo voy de tiempo. Las ideas para llevaros a casa, he hecho como una cajita de cada una de las diferentes poblaciones. Sé que he ido un poquito rápido y que no dan mucha información, pero es que son 4 poblaciones muy complejas, hay muy poco tiempo y he querido ir a lo práctico, a lo que los parámetros que realmente se ven afectados y dónde podéis encontrar información o artículos que yo ya tenía o que he ido buscando que os puedan facilitar, que pueda facilitar la búsqueda. Nada, ideas para llevarse a casa como conclusiones. En la insuficiencia renal sabéis que se produce una acumulación de antibióticos, que es necesario reducir la dosis o la frecuencia, especialmente de aquellos que tienen un índice terapéutico más estrecho, que el ajuste de dosis se debe realizar en base al aclaramiento en el momento de la prescripción. En el caso de la insuficiencia hepática, recordaros que la cinética de los antibióticos se reduce, o sea, se ve afectada por la reducción del flujo sanguíneo que el sistema aporta y, bueno, y de todo lo que conlleva a una patología hepática, con una reducción de la excreción biliar y un déficit de la actividad enzimática, y que la utilización de la clasificación de Child-Pugh y el conocimiento de la cinética de la extracción hepática os pueden ayudar como herramientas para optimizar el ajuste en estos pacientes. En los pacientes quemados nos podemos ayudar de la optimización de la dosificación de regímenes para alcanzar mejor los objetivos de tratamiento. Es verdad que todo aquello que pueda ser monitorizado a nivel sérico nos puede ayudar muchísimo, pero claro, hay muchos fármacos y muchos antibióticos que aún no tienen muy claro cuál es la cinética, o sea, qué intervalo deberían tener y claro, eso a veces pues nos queda una laguna que podemos solventar con los diferentes rasgos que os he dado. Y ya para finalizar, la obesidad altera los parámetros farmacocinéticos como el volumen de distribución, el aclaramiento y las concentraciones máximas y mínimas de un fármaco, y que los datos existentes para dosificar estos antibacterianos en personas obesas están limitados a pequeñas muestras y el recordar dosificar en base a si son fármacos lipofílicos o hidrofílicos y en base a los pesos ajustados, pesos ideales y lo que esté en concordancia según la evidencia científica. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Leo, por tu fantástica presentación. Creo que ha habido algún problema de conexión, que algunas personas no han visto la presentación, pero creo que luego así a través del chat lo hemos podido resolver. Espero que todo el mundo pues haya podido seguir bien esta sesión de Leo, que ha sido tremendamente interesante. Leo, muchas gracias. Algunos de vosotros ya habéis lanzado alguna pregunta al chat. Tenemos algunos minutos, os animo a que os quedéis en este, pues 10-15 minutos de preguntas. En primer lugar, Mónica Sáez, del Hospital de León. Sonia pregunta que respecto a la perfusión extendida de meropenem, en la mayoría de publicaciones o artículos de revisión se informa que tiene una estabilidad de 4 horas, lo que permite la perfusión extendida en pacientes seleccionados, pero que hay alguna ficha técnica de alguna especialidad de meropenem que especifica claramente que es 1 hora. Entonces, en estos casos, ¿cómo lo resolvéis? ¿Mantenéis lo de la estabilidad de 4 horas a pesar de lo indicado en la ficha técnica? ¿Os habéis encontrado en esta situación, Sonia? Sí, sí, es una pregunta que la verdad es que yo creo que todos nos hemos planteado, ¿no? Sí, la verdad es que en la ficha técnica en varias presentaciones comerciales pone 1 hora. Nosotros tuvimos la misma duda, entonces hicimos un estudio de estabilidad de distintas marcas de meropenem y analizamos las concentraciones en perfusión hasta 8 horas. Y hasta 8 horas manteníamos la estabilidad
menos de una pérdida de un 10%. Entonces lo damos siempre que sea temperatura ambiente, si queremos hacer la perfusión continua cada 8 horas, cambiando la perfusión a las 8 horas. Lo hacemos así. Perfecto. O sea, si utilizamos no en todos los pacientes, lo que he comentado antes, o sea, creo que no es según mi opinión, a veces, quiero decir, porque ¿no? Entramos con una dinámica de mero, ¿no? O, bueno, mero, cualquier otro beta-lactámico, bueno, pero sí en el paciente, pues esto, que con una CMI alta, con multiresistentes, que le hacemos los niveles y no cumplimos el PKPD, sí lo utilizamos, pero cambiando la bomba cada 8 horas. Vale, perfecto. Esto ya nos responde un poco la pregunta que nos hacía José Manuel Caro del 12 de octubre, que justamente tenía, ¿no?, una pregunta en este sentido, ¿no?, que si en las perfusiones extendidas, ¿cómo lo hacíais, qué experiencia teníais y cómo lo habíais manejado? Para Leo también hay una pregunta que preguntan si existen diferencias entre la farmacocinética de antibióticos administrados en pacientes con insuficiencia renal que hacen hemodiálisis o aquellos pacientes que hacen técnicas continuas de diálisis. Si el manejo y el ajuste lo hacéis diferente en estas dos situaciones. Sí, sí, tanto el manejo como el ajuste se hacen diferentes porque, como bien dice la palabra, son diferentes. Es decir, la hemodiálisis generalmente suele ser una diálisis intermitente, suelen ser generalmente un par de días, un par de horas al día o 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, y no es lo mismo la necesidad de esa dosificación respecto a las técnicas de depuración continuas, como podría ser el ECMO, el hemofiltro y que realmente en el fondo hay incluso hasta menos, bueno, ahora en los últimos años sí que está saliendo más evidencia, pero muchas veces cuando a veces estás en la UCI y lo primero que te preguntan es, ¿le tengo que poner el hemofiltro con el filtro? Que esto también es otro mundo, como digo yo. Luego está el tipo de filtro, que si la extracción, que nada es súper cuadriculado, porque según el tipo de hemofiltración y el tipo de filtro, extrae más o extrae menos. Pero luego te llama el intensivista preguntándote qué dosificación le tiene que poner de ceftavibactam para, pues eso, para el hemofiltro, por ejemplo. Y a lo mejor, pues como os podéis imaginar, en el estudio pivotal pues no sale información, tenéis que acabar llamando al laboratorio para que os dé información. Es verdad que son diferentes. Antiguamente la hemodiálisis, o sea, siempre ha estado como más implantada, hay como más información estandarizada, dejémoslo en esa manera, y luego el hemofiltro y luego las continuas es como otro mundo que depende mucho de la técnica y depende mucho de los filtros utilizados. Siempre os aconsejo que miréis información donde podéis consultarla y siempre que podáis monitorizar cinéticamente, como lo que decía Sonia, que lo hagáis, porque cada paciente es un mundo, es lo que os comentaba, uno tendrá la albumina baja, el otro tendrá volumen de distribución más alto y al final todo se ve muy, o sea, como muy alterado por la situación del paciente y también por la técnica, que decir, no dejan de ser más factores que altera todo la cinética. Nosotros, o sea, los tratamos diferentes, es decir, no llevan las mismas dosificaciones. En función de cada fármaco, pues se dosifica de una manera diferente, pero, o sea, el estar encima y el cómo tenemos que dosificar es completamente diferente de una técnica o de la otra. No sé si la he contestado. Perfecto, Leo. Sí. No sé si Sonia quieres añadir alguna cosa. Hay más preguntas, ¿eh? Muy bien. Leo, ¿te puedo hacer una pregunta que me ha sorprendido? Cuando has hablado de los ajustes por desconocimiento total, del daño renal agudo, ¿has comentado que incluso se tiene que aumentar la dosis? ¿He entendido bien o...? Sí, has leído bien. Bueno, está todo buscado en un artículo que no que me haya inventado. Pone que en la función renal aguda ¿Sí? se aconseja no se aconseja que no, bueno, pues supuestamente porque se resolverá en las próximas 24 o 48 horas. Exacto. Se aconseja que en los fármacos, creo que eran los hidrofílicos, aumentar entre un 25 y un 50% la dosis de carga. Vale. De carga. Vale. Esto es lo que no me había quedado, que digo, ojo, pues que es que no, que porque bueno, es una que no sé si lo hacéis,
nosotros, por ejemplo, no lo hacemos, las cosas como son. Una cosa es lo que dice la teoría y luego el día a día, la verdad. Ya, O sea, yo la también me cosa. sorprendí cuando lo encontré y lo puse, ¿sabes? Porque son pacientes no dializables con función renal alterada aguda en ese momento. Y lo puse porque me sorprendió, pero realmente, primera noticia, tampoco lo hacemos, ¿eh? No, no, pero es En interesante. este sentido, había también una pregunta, ¿no? Que si este fracaso renal agudo en el contexto de una sepsis, ¿no? Si también veríais ajustados, o sea, sería necesario ajustar la dosis, ¿no? En este contexto. No sé si lo No. hacéis o también. ¿Leo? No, no, También Nosotros, había una pregunta de Raúl en este sentido, ¿no? Si en el contexto de fracaso renal agudo, en el contexto de una sepsis, si también veis que sería una situación donde se tendría que ajustar la dosis. nosotros, por ejemplo, a ver, lo que hace la práctica clínica, al menos en mi hospital, hablo de lo que hace en la práctica clínica, es que las primeras 24 horas no ajustan. O sea, esté en sepsis, esté con una insuficiencia renal, o sea, lo que sea. Las primeras 24 horas van bueno, de perdidos al río, ¿no? Como se dice. Y, y después a las 24 horas que ya sí que tienen, por ejemplo, lo que os comentaba, el aclaramiento, generalmente, el aclaramiento en orina de 24 horas o de 8 horas, a raíz de ahí sí que ya se preocupan por ajustar, pero las primeras 24 horas generalmente ponen dosis, ya no te digo incluso dosis estándar, que es que incluso a veces hasta dosis máxima, ¿sabes? Y a Vale. partir de las 24 horas con el clearance adecuado ya sí que promueven el ajuste, ¿eh? Pero bueno, no sé, Sonia, vosotros. sí, sí. Bueno, es una duda que nos aparece cada día. El paciente típico chocado con un filtrado de 20, ¿no? Y que tienes el mero ahí y que predomina, ¿no? O sea, que al final es como o se muere de la sepsis o te cargas el riñón, ¿no? Es decir, o lo intoxicas, ¿no? Pero aquí también lo hacen mucho, sobre todo las primeras 24 horas, dan dosis, bueno, pero de lines, de meros, a saco, digamos, y luego lo que sí intentamos es estar encima para monitorizar ya, ¿no? Enseguida y ajustar, porque algún susto nos hemos llevado también bueno, Sí, de niños que les salen por las orejas, ¿no? Pero supongo que es lo que menos les preocupa en ese momento, ¿no? exacto. Shock séptico. Vale. Hay otra pregunta de Ramón García del Hospital Municipal de Badalona. Pregunta que en el caso de la utilización de aminoglicósidos en la sinergia en las endocarditis, la mejor dosificación estaría ¿no? en la ampliación de la frecuencia, del intervalo. Y en este caso, si se utilizara, ¿cuál sería los rangos de concentración? ¿Cuál es vuestro manejo en esta situación clínica? Pues es un tema que también he buscado yo bastante bibliografía al respecto, porque es un tema que siempre me ha, digamos, encuriosit, bueno, me ha como preocupado. En este caso sí que es verdad que las guías recomiendan darlo cada 8 horas, aunque hay algún artículo reciente que dice que también se puede dar en dosis única diaria. Y de hecho los niveles que buscamos no se parecen nada a la Cmax-CMI de 8-10, o sea, el pico que podrías buscar entre 40, 50, 60 si utilizaras en el caso de la metacina, ¿no? Como generalmente se utiliza la genta, sino que son niveles mucho, mucho más bajos. Entonces sí que los utilizamos cada 8 horas y realmente incluso yo hace poco me lo revisé y había alguna guía de algún hospital australiano que son expertos con Jason Roberts y este personal que decían que incluso en sinergia lo único que les preocupaba era garantizar una adecuada eliminación, es decir, que el pico prácticamente no les interesaba y que solo recomendaban monitorizar el valle para garantizar que no estabas haciendo un daño, o sea, pues, asegurar que no producías nefrotoxicidad, pero que para la sinergia, la actividad sinérgica, que no era casi necesario monitorizar la Cmax. No sé si alguien sabe más, pero es un tema que de vez en cuando bueno. ¿Vosotros cuál es vuestra actitud terapéutica? Nosotros lo damos o sea, en 3 dosis, 1 miligramo kilo cada 8 horas. Sí, en las Vale. endocarditis, sí, sí.
Victoria Goitar hace otra pregunta que creo que también es interesante. Leo que igual puedes responder. En un paciente con enzimas hepáticas elevadas, pero no presenta cirrosis, ¿cuál es la recomendación de ajuste de dosis en estos pacientes? Uf, buena pregunta. Esa es la pregunta del millón siempre. Pues, claro, está refiriéndose al aumento de transaminasas, ¿no? No al aumento de... Probablemente. Pues sería el balance beneficio-riesgo. O sea, yo lo que haría en este caso, creo que lo mejor es tener precaución, ser precavidos, realizar, porque, o sea, realmente toda la bibliografía que hay es en base a la dosificación por Child-Pugh o por extracción hepática. Y el Child-Pugh lo que determina es el clearance, la albúmina, la bilirrubina y 4, algún parámetro más y poco más, pero no habla de lo que serían las transaminasas. Que luego también está el tema de los pacientes con patología hepática y los cirróticos, que también van aparte. Yo en este caso la verdad es que, o sea, no te puedo decir nada al 100% porque es que no hay evidencia de nada. Yo sería cauta en el sentido de que pondría dosis habitual a lo mejor y iría viendo cómo va evolucionando ese hígado, sobre todo los parámetros que más afectan al hígado, la albúmina, la bilirrubina, o sea, iría viendo cómo evoluciona ese hígado y a raíz de ahí, pues a lo mejor si vemos que empeora, reducir y si vemos que aguanta, pues mantener. Esto es lo de siempre, lo que comentaba hace un minuto Sonia, el balance beneficio-riesgo. O se muere de la infección o le fastidias lo otro. Y generalmente eso, con las transaminasas no hay evidencia descrita de ajuste, con lo cual yo sería cauta, es decir, utilizaría el tratamiento, pero me basaría en los parámetros que realmente me ayudan para dosificar e iría visualizándolos por si necesito realizar algún ajuste de dosis. Pero vaya Perfecto. que es mi opinión personal. Vale, No, mira, ya estamos un poco fuera de tiempo. La verdad es que en el chat hay bastantes preguntas que nos van a quedar ahí pendientes de resolver. Desde luego, eso es el resumen de, ¿no?, la manifestación, de que ha sido una charla tremendamente interesante. Yo creo que desde el Grupo AFIF recogemos todas estas preguntas, miraremos esta respuesta y seguro que pues dará pie a nuevas, ¿no?, sesiones, porque realmente es un tema muy práctico en nuestra práctica diaria, que tenemos algunas lagunas y limitaciones y que debemos pues ahondar un poco más en este tema. Solo para terminar y a modo de conclusión las dos, os lanzo la pregunta de, bueno, me viene el gerente, me dice que puedo hacer monitorización de fármacos, que tengo unos recursos limitados. ¿Cuál sería vuestra priorización y vuestra recomendación de si hay que empezar o si tenemos más allá de la banco y las monoglucósidos? ¿Qué es lo que priorizaríais? Con esto ya terminaríamos el webinar. Aparte de los clásicos. Sí, más allá de la banco y aminoglicósidos, sí. Una pregunta difícil. Yo, bueno, ahora voy a jugar, porque claro, al final tú siempre tienes como preferencias. Yo linezolid es de los fármacos de los que siempre se recomienda una dosis estándar para todo tipo de pacientes, pesos altos, pesos bajos. Bueno, últimamente han salido algunas evidencias que hay que ajustar en cirróticos y en insuficiencia renal, y es un fármaco que nos llevamos muchas sorpresas, tanto para abajo como para arriba, tanto pacientes que tienen niveles de risa de 0,3 como pacientes, sobre todo los cirróticos, con niveles tóxicos, con necesidad de transfusiones. Es un fármaco, yo creo, muy desconocido y con una altísima variabilidad en muchos grupos poblacionales. Más que los betalactámicos también, pero nosotros, bueno, yo si tuviera que escoger uno único y sencillo de analizar, por ejemplo, la colistina es muy interesante, pero los recursos económicos y la técnica es horrorosa. El linezolid es sencillo, es agradecido y te da mucho juego a ajustes. Y yo creo que en un futuro, de hecho, en el documento ese de posicionamiento del Jason Roberts, este grupo, ya lo empiezan a mencionar como fármaco que hay que empezar a controlar o incluso ajustar dosis aunque no tengas niveles. O
sea, no dar para todo el mundo la misma, en mi opinión, no dar los 600 cada 12 a todo tipo de paciente. También basado en nuestra experiencia, No sé si Leo se ha llevado Leo, también algún... ¿y qué perfil de pacientes, si nosotros tenemos alguna técnica, qué perfil de pacientes priorizarías de empezar a tenerlos más allá del que tiene insuficiencia renal? Yo los de terapia de reemplazo continuo. Creo que que es muy frecuente el día a día en todos los hospitales. Creo Sí. que, bueno, no es que ahora hay más información, pero antiguamente había muy poca información y muchas veces, vas probando y tienes la sensación, o al menos yo he tenido la sensación de quedarnos cortos de dosis. O sea, de decir, según el laboratorio, según la ficha, es 1 gramo cada 8 y 1 gramo cada 8 en hemofiltro continuo. También vuelvo a lo mismo, que según el tipo de filtro y tal, pero bueno, a grandes rasgos. Y ver que el paciente no evoluciona bien y decir, nos estaremos quedando cortos de... O sea, yo creo que los que llevan, sobre todo esto, los de terapia de reemplazo continuo, porque los que son intermitentes llevan generalmente más dosis, si quieras o no, el hecho de ser intermitente no estás extrayendo, se queda ahí hasta la siguiente extracción de hemodiálisis. Pero los de continua, que están ahí 24 horas chupando la máquina o X horas, no sé, Sonia, tú que tienes más experiencia en cinética en tu hospital, pero Sí, y tanto. yo tengo esa sensación de que a veces creo que nos quedamos hasta cortos. Sí. Y sobre todo muy imprevisible, ¿no? Que se Claro, satura el filtro, no sé qué, es como... haces lo que te dice la bibliografía y no te atreves a poner más por si pasa cualquier tipo de problema, pero te queda esa sensación de no va bien y no sabes si no va bien porque se está quedando en el filtro retenido, ¿sabes? O lo estás trayendo. Pues muchísimas gracias a las dos, la verdad ha sido muy interesante, yo creo que todos hemos aprendido mucho, compartir pues experiencias y también pasar de la teoría, ¿no? De hay que monitorizar a la vida real y qué es lo que realmente podemos priorizar, realmente en qué situaciones clínicas y qué fármacos realmente tiene sentido poner todo nuestro conocimiento y nuestros recursos para mejorar la atención de estos pacientes. Os emplazo bueno, gracias Sonia y gracias Leo. Os emplazo a todos los oyentes que hemos llegado casi a 300 conectados, que seguro que detrás de cada conexión hay más de uno porque todos compartimos. Pensábamos que el esfuerzo de la preparación, la verdad es que pues, ha llegado mucha gente y que es de mucho interés. Os emplazo a todos pues al próximo webinar, que será el 5 de noviembre, que también intentaremos tratar un tema muy avanzado en el uso de los antimicrobianos, que son los programas de tratamiento antibiótico endovenoso a domicilio. Que vaya bien, acaba bien la semana a todo el mundo y nos vemos el 5 de noviembre. Gracias, Sonia, y gracias, Leo. Gracias a todos. Feliz semana. Adiós. Adiós.